tenemos invitada aquí en el estudio, se encuentra con nosotros Dolores del Río Sánchez, exfuncionaria estatal. Bueno, ahorita vamos a hablar de todo su currículum, una amplia trayectoria y bueno, que también en la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía por el Estado de Sonora, expresidenta municipal de Hermosillo, diputada local, federal, secretaria anticorrupción. Bueno, una amplia trayectoria. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Yasmin, muy contenta de estar aquí en Cananea. Estamos en una gira. Ayer estuve en Agua Prieta, llegué en la noche aquí a dormir y bueno, pues toda la mañana en reuniones. Vengo de una reunión con los mineros, con la Asociación de Mineros Retirados, y más adelante voy a reunirme con la presidenta municipal, con el diputado local y también, por supuesto, con los simpatizantes y militantes de este movimiento de la transformación. Y en este movimiento de la transformación, pues se nota la llegada de la 4T, desde el expresidente. A ver, háblame un poco del movimiento y hasta ahorita y lo que quieren lograr. Ok, mira, voy a empezar con la pregunta final. ¿En qué etapa estamos ahorita? Ahorita mencionabas la coordinación de los comités. Bueno, sí. Somos 6 aspirantes a coordinar a nivel estatal los comités de defensa de la transformación, como bien lo dijiste tú, y la soberanía nacional. ¿Por qué también se incluyó el tema de la soberanía nacional? Bueno, porque estamos viviendo situaciones muy complejas, no solamente en México, sino a nivel internacional, y en esa complejidad México y sobre todo la presidenta está haciendo mucho hincapié en defender y entender lo que es la soberanía. Entonces, de esos 6 aspirantes saldrá una persona, un hombre o una mujer. Espero que sea una mujer, espero que sea María Dolores del Río, ¿no? Bueno, no se vale, no se vale decir, porque luego no nos vayan a... Sí, no, pero en eso sí, es una de las personas, es la que va a salir y va a coordinar estos esfuerzos, ¿no? Sí. Entonces, hoy estoy, como te digo, en parte de esta gira. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Justo lo que preguntabas al principio, hablando de los avances de la transformación, tanto a nivel federal como a nivel estatal. A nivel federal, inició la transformación formalmente, por así decirlo, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador llega al gobierno en el 2018. En Sonora llega formalmente, por así decirlo también, porque ya había municipios que se habían ganado en el 2018, cuando en el 2021 llega el gobernador Alfonso Durazo a gobernar el estado. Entonces podemos hablar de esas etapas, también decir que en el 2024 pues vivimos todos un momento histórico. Llevamos, Yasmin, la primera mujer presidenta de la República, la primera mujer en gobernar, la primera de América del Norte, porque ni Canadá ni Estados Unidos ha tenido una mujer presidenta, y entonces eso es no solamente para enorgullecernos como mujeres, sino que ella como mujer, desde mi punto de vista, por lo menos a mí sí, es una mujer que me representa, su seriedad, su capacidad de templanza, su control, su inteligencia puesta al servicio de los mexicanos, y que además incluye la agenda de las mujeres, ¿no? Y bueno, el gobernador también en este tema de la transformación pues ha hecho un gran esfuerzo. Primero, como decía él desde su campaña, que les toque a los que no les había tocado, y en esto que estamos haciendo es hablar, así como estamos comentándolo ahorita, de esos logros, pero también, y a mí me parece muy importante, lo que a mí me corresponde, escuchar a los ciudadanos, a las ciudadanas, a esos militantes y simpatizantes que tienen que decirnos, para que al final, van a ser 21 días días recorriendo 22 municipios, no te creas que tener... O sea, va a estar fuerte la jornada. Va a estar fuerte, va a estar dura, va a estar cansada, pero a mí me emociona mucho cuando me reúno con un grupo y la gente empieza a comentar sus inquietudes y va sacando de ahí
una agenda que va a reforzar la agenda de la transformación. Entonces eso es lo que estamos haciendo en este momento y yo estoy recuperando esto para que al final del día, si a mí la encuesta, que este proceso termina con una encuesta que se va a hacer, si al final del día esto me beneficia al decir, me beneficia en términos, no me gusta la palabra beneficia, si al final del día soy la persona que se elige en para la que se deposita la confianza en que de... se deposita la confianza, pues ya tengo esta escucha y este diálogo que tengo, pero si no soy yo, entregarla a la persona que sea, eso es interesante. porque aquí es muy importante, somos 6, pero 6 que al final de cuentas, cuando termine vamos a estar juntos, ese es un compromiso, ninguna aspiración puede estar por encima del proyecto y eso lo tenemos claro. Uy, qué importante lo que dices, porque, a ver, van a llegar en estos 21 días, no va a haber jaloneos y por golpes por debajo de la mesa, de decir, pues yo quiero ganarla, va a ser una interna, digamos, limpia. Mira, a ver, la ventaja que hay, para mí es una ventaja, y ayer se lo explicaba a alguien, no, a una persona que me comentaba su inquietud. Una elección interna es la militancia yendo a votar, y eso a mí me parece que sí puede generar fracturas, ¿no? Y no tanto por los aspirantes, sino que los equipos se emocionan, ¿no? Sí, pero cuando llega la emoción, como que suben los ánimos, claro, no sé, bueno, creo. La emoción, no, crees bien, la emoción sube las temperaturas en todos sentidos. Entonces, el hecho de saber que todo este trabajo, primero, le está abonando, ya vale la pena el trabajo. Para mí ya vale la pena lo que estoy haciendo, independientemente del resultado final. Entonces, vale la pena el acercamiento, vale la pena el escuchar, vale la pena el poder hacer estos análisis, el poder mandarle incluso mensaje al gobernador diciéndole, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo esta situación, porque el gobernador, también hay que recordar, le falta un año de su gobierno. Dentro de unos meses va a ser su quinto informe. Y creo que el más importante, porque como cierre es lo que sigue de su carrera política, ¿no? Entonces él quiere cerrar bien y entonces él nos ha pedido, incluso nos lo pidió cuando yo todavía estaba como funcionaria en la Secretaría Anticorrupción, de que hiciéramos el ejercicio de ver qué faltaba y cómo podía él cerrar, ¿no? Él no puede estar en todas partes, en todos los lugares, ¿no? Entonces, esto le va a servir incluso a él. Pero bueno, ¿a dónde voy? Al final de estos días, se supone, y yo digo se supone porque eso es lo que nos dijeron, que se levantaría la encuesta. La convocatoria dice que tendría la Comisión Nacional de Elecciones, el registro fue a nivel nacional, no fue local. No, en el World Trade Center. Y fue ante la dirigente nacional y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones. Y entonces ahí lo que dice la convocatoria es que se tendrá hasta el 31 de diciembre, ¿no? Para dar los resultados. No necesariamente es que se vayan a dar hasta el 31. Esa es una convocatoria para todos los estados, es igual. Y nada más para que dimensiones, hay estados donde se registraron 18 aspirantes. Bueno, somos pocos, entonces. Sí, aquí somos, tenemos pocos aspirantes aquí. Entonces, 3 hombres y 3 mujeres, ¿no? Ahora, al final del día también se va a definir el género, ¿no? O sea, al final del día puede decir, ¿va a ser hombre o va a ser mujer? Eso también. Pero bueno, la encuesta va a ser una evaluación y en esa evaluación pues va a dar como resultado la decisión que tome la comisión de elección. ¿Tienes información de qué depende de que sea hombre o que sea mujer? No tengo esa información. Lo que sí sé es que como es un tema de paridad, se desea que sean entre 9 a 10 mujeres candidatas. De las 17. De las coordinadoras. De 9 a 10 coordinadoras. ¿No? Muy bien. Oye, a ver, y en ese sentido, la visita que has realizado por todo el estado, cada región, digo, aunque es el mismo estado, cada región tiene sus cosas distintivas, sus problemáticas distintivas. En el norte es una cosa, en el sur es otra. Háblame de lo que has recogido, de lo que has platicado y lo que has recorrido. Sí, mira, lo defines muy bien. Este es un estado, para empezar, muy grande, muy, para ir desde Álamos a San Luis Río Colorado, estamos hablando que serán
15 horas, 16 horas, entonces imagínate atravesar todo el estado. Sí. Hay países en Europa que atraviesas todo el país en esas horas o menos. Sí. Pero bueno, ¿a dónde voy? Sí hay diferencias, por supuesto, hay como temas comunes. El primer tema común es queremos que siga la transformación y entonces ahí nosotros estamos explicando también, Yasmín, te lo quiero explicar, que la siguiente gobernatura es una gobernatura de 3 años, es decir, se cambió la ley para que a partir del 2030 la elección de la presidencia de la República se concuerde con la elección a gobernador. Entonces tenemos una gobernatura de 3 años que requiere de toda la voluntad y el conocimiento. Quien llegue tiene que llegar corriendo y salir corriendo. Sí. Yo que fui presidenta municipal, te digo que 3 años, pues te quedan muchas cosas y pendientes, y entonces en los siguientes 3 años lo que se debe de tener claro es que es un gobierno de continuidad para terminar, concluir, consolidar los proyectos que se iniciaron con la transformación del gobernador Alfonso Durazo. O sea, no es un gobierno que vas a decir, bueno, ahora voy a agarrar por acá. No, es continuidad. La transformación requiere continuidad para poder dar los resultados que se esperan. ¿Cuáles son los resultados que se esperan? A ver, la transformación nace con una visión. El pueblo va en el centro de la política pública. Pero ¿quién es el pueblo? ¿Cuáles son las condiciones del pueblo? Y ahí te das cuenta de problemas graves de pobreza extrema, que se han ido aminorando gracias al aumento del salario mínimo, gracias a las pensiones a las personas mayores de 65 años, gracias a las becas. Todo eso ha ido haciendo que millones de mexicanos salgan del nivel de pobreza. ¿Es suficiente eso? No, claro, hay que avanzar con todos estos programas. Entonces, regresando a Sonora. Y hay estadísticas que lo demuestran, o sea, no es nada más que no lo es digan. Dicho, no es dicho. Y además, no solamente estadísticas, es el INEGI el que lo está diciendo. Exacto. Es el INEGI con sus evaluaciones y todo el que dice, esto está sucediendo así. El INEGI mide eso, mide los temas de seguridad, mide los temas de competitividad, los temas de seguridad. Ahorita que mencionabas que estuve en la Secretaría Anticorrupción, yo quiero recordar que los primeros años me tocó la Secretaría de Seguridad Pública. El gobernador me invitó a ser Secretaria de Seguridad Pública y bueno, tuvimos un gran trabajo en un momento en el que él recibe y la situación de seguridad estaba en lo más álgido, ¿no? Gracias a haber estado ahí, logramos junto con el gobernador que el tema de violencia a las mujeres y violencia a la familia se pusiera en el centro de la estrategia. Y aquí quiero reconocerlos porque ustedes son Zona Salva, ¿no? Y se crea Salva, no solamente como un programa, sino como una política pública que hoy está ya en la Ley de Seguridad. ¿Qué quiere decir? Que en esta continuidad de Salva está garantizada por la ley misma. Exacto. Pero bueno, regresando a lo que me preguntabas, eso es lo que yo estoy haciendo, hablando de esto, de la necesidad de esta continuidad, de estos trabajos, pero obviamente hay quienes dicen, bueno, pero ¿y qué va a ser lo nuevo? Pues lo nuevo tiene que salir de la escucha con los ciudadanos, no puede salir de una idea personal, porque yo creo, regresando al origen de este proyecto, que pone al pueblo en el centro, pues lo pone al centro para escucharlo, no solamente para verlo, escucharlo y atenderlo. Ahorita que estaba con la Asociación de Mineros Retirados, comentábamos cómo el Plan de Justicia de Cananea logró que ellos avanzaran en sus solicitudes. Quedan cosas pendientes, sí, pero se avanzó, y eso ha sido una fuerza de ellos, pero también la capacidad de escuchar y de diálogo con el gobernador y con su equipo. Entonces, eso que prevaleció aquí en Cananea, que el gobernador logró el plan de justicia de Cananea, no estaba incluido en los planes de justicia. ¿Por qué no? Porque los planes de justicia nacieron para resarcir a los pueblos originarios, como eran los yaquis, los mayos, los eris en nuestro estado, ¿no? El gobernador, yo recuerdo desde el principio, se empeñó en encontrar en el presidente de la República, Andrés Manuel, un aliado en este plan, y lo logró, ¿no? Que también significó otro tipo de obras para Cananea. Entonces, sí me parece importante que lo que siga no surja de la idea creativa, y lo digo entre comillas, ¿verdad?, de una persona, sino que salga
de los ciudadanos, de la gente que está comprometida con la transformación, que está recibiendo ya un beneficio, que entiende lo que está ocurriendo, pero que también dice ahora falta esto, sigue esto, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí, por ejemplo, un tema sería salud universal, que es algo con lo que se ha iniciado. Sí. Alguien dice, oye, pero es que faltan medicamentos aquí. Sí, es un proyecto que se ha iniciado y que esperamos termine de consolidarse cuando la presidenta Claudia Sheinbaum termine su gobierno. Hay que darle tiempo a los proyectos, también es cierto, hay que darle tiempo a los proyectos. Ahora, hablabas de cuando fuiste presidenta municipal en Hermosillo. Sí. A ver, el gobernar el municipio capitalino, pues tiene sus altos y bajos. Claro, ¿Qué te faltó por hacer en Hermosillo? Porque estuvo álgido el tiempo en el que tú estuviste, vinieron los tandeos, fueron muchas situaciones también que enfrentaste, pero que te ayudan al final del día para decir, aquí pudiéramos haberle hecho así, o si lo hubiéramos mejorado acá. Mira, ¿qué te voy a decir de esos 3 años? Yo me siento muy, muy contenta del esfuerzo que dimos y del equipo que me acompañó. Siempre hubo un diálogo permanente con los ciudadanos, ninguna decisión la tomamos solos, ¿no? Incluyendo eso. Nosotros le llamamos agua compartida. Sí. Que hoy todavía se comparte el agua, sí. o se hacen tandeos, nomás que hoy no lo dicen. Sí. Yo siempre he pensado que si quieres gobernar, tienes que aprender a hablar con la verdad y que a veces hablar con la verdad te va a traer un desgaste personal y un desgaste político. A mí me decían, oye, es que si haces esto va a haber un desgaste político, y yo siempre pensé, si he querido llegar aquí, y en ese momento era la presidencia municipal, no es para cuidarme a mí, es para responderle a los hermosillenses. En ese tiempo yo sí te quiero compartir también, y aprovechando que me preguntaste, que Hermosillo como municipio logró conocimientos nacionales e internacionales. En el tema de participación ciudadana, nosotros establecimos un proyecto que se llamó Yo le voy a Hermosillo, para que sí. todos pusiéramos una parte en el trabajo, en el tema del agua, qué le toca al Estado, qué le toca al ciudadano. Hoy hay quienes dicen, es que si hubiéramos seguido cuidando el agua, no tendríamos los problemas que hoy tenemos en Hermosillo, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo, aquí sé que ya no es un problema el agua, por ejemplo, que bueno, sigue, todavía se le invirtió, pero y se mejoró, pero continúa. Ahora, el tema del agua es un problema a nivel mundial. Claro. No es solamente Hermosillo o de Cananea. Claro, no, es de Hermosillo, de Cananea, de Guaymas, de Nogales, y si nos vamos al resto de los estados, nos vamos a encontrar Nuevo León, la misma Ciudad de México. El vecino estado, Arizona, Sí, que ahorita ya está batallando también. ¿Qué funciona? Desde mi punto de vista es hablar con la verdad y llegar a compromisos mutuos, de corresponsabilidad. ¿Qué le toca al Estado? ¿Qué le toca al municipio? ¿Qué le toca al ciudadano? ¿Qué les toca a los empresarios? ¿Qué les toca a otras organizaciones? Si pensamos que todo lo va a resolver el gobierno solo, nos equivocamos. Por eso yo insisto, a ver, para mí fue un orgullo haber estado en la presidencia municipal, logramos el premio de transparencia, el premio de vivienda a nivel nacional en ese momento, ¿no? Entonces son cosas que yo traigo guardadas y me dices, ¿qué faltó? Bueno, yo hice una planeación para 3 años, entonces yo tenía claro, yo tenía claro qué iniciaba y con qué terminaba, y el recurso objetivamente se canalizó de esa manera. Fíjate, iniciamos, ahora que veo qué orgullo que el gobernador da becas universales, que dan los uniformes. Nosotros en el ayuntamiento hace 20 años iniciamos con becas para niños de primaria de situación vulnerable y con los uniformes. En ese momento nosotros no mandamos a hacer los uniformes, sino que además creamos un esquema que benefició a empresas locales, que ellos eran los que vendían los uniformes, ¿no? Y entonces los niños tuvieron acceso al uniforme de diario, de deporte, tenis, zapatos, todo, y su beca. A mí me emociona cuando llego a un lugar ahorita en Hermosillo, por ejemplo, y una señora me dice, oiga, es que ella es mi hija a la que usted becó y fíjese que ya terminó la carrera tal. Entonces, por eso yo comparto mucho la visión del gobernador de apoyar la educación, porque creo que esa es la clave para el desarrollo.
para las oportunidades de los Claro. jóvenes cuando ya son adultos, adultos jóvenes, pero finalmente adultos, que tienen que buscarse ellos mismos su vida. Entonces, sí, ese fue un tiempo en el que me probé y sigo pensando, Yasmín, que uno cuando ocupa un espacio, uno siempre tiene tiene aspiraciones, eso es normal. Estás en esto porque tienes aspiraciones, tú también tienes Sí. una aspiración Sí. personal. Pero ¿qué sucede si no llegas a la aspiración? Pues puedes frustrarte, pero sobre todo puedes decir, es que yo quería hacer esto si llegaba. Bueno, ¿y qué te detiene para hacerlo ahorita? Ok. Ahorita estás en un espacio, hazlo. Sí, 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 Entonces, sí. por ejemplo, en este momento que soy aspirante, pues yo estoy disfrutando mucho esto porque tengo esta oportunidad de reunirme con mucha gente, escucharla y poder influir, poderle decir, gobernador, vi esto, decirles a mis compañeros aspirantes, oigan, hay que poner atención a esto, y como Y en los 72 municipios. Claro, sí, ahorita vamos a recorrer 21 municipios, 21 o 22. Ok. Supongo que esa ruta se decidió porque son los municipios más grandes. Yo supongo que por ahí va el tema, o de mayor población. Sí. En mi caso yo he recorrido casi todos los municipios. El otro día me puse a palomear cuál sí, cuál no me falta, ¿no? Y sí, a lo mejor en algún momento de mi vida estuve en algún otro municipio, ¿verdad? Pero prácticamente he recorrido el 90% de los municipios. Toda esta zona la he recorrido, mi esposo es de Bacadehuachi, No, entonces sí. pues me sé toda la ruta esta y todo, y creo que sí, hay diferencias en los municipios, sí, hay necesidades distintas, sí, pero también hay necesidades que se comparten, como la educación, como la salud, como el trabajo. Nada más que no es el mismo el trabajo en Cananea, que hay una mina, al trabajo en Agua Prieta, donde la expectativa es pues las maquiladoras o encontrar otros mecanismos de empleo para los jóvenes, o el sur del estado, donde están basados más en agricultura o en otros, o Hermosillo, ¿no? Sí, claro. o Cajeme, que tienen una diversidad donde el sector de servicios y todo es mucho más importante o más relevante. Sí. Entonces creo que entender esa dinámica también nos permite saber dónde vamos a invertir, cómo se va a invertir, cómo vas a ayudar a los empresarios. Quienes hacen empresas son los empresarios, no Claro. es el Estado. Claro. Pero el Estado debe poner las condiciones para que ellos digan, Para que ay, operen. sí me quiero ir a Hermosillo, Sí. o me voy a ir a Agua Prieta, me decía el alcalde ayer, aquí hay agua, aquí pueden venir, ¿verdad? O sea, Ok. exactamente. Y hablando de eso, a mí me gustaría entrar al tema, la relación bilateral Sonora-Arizona, creo que no se le ha dado el auge o las facilidades para que todo aquel que quiere emprender de aquí para allá, de allá para acá, y te digo porque lo vivo, ¿no? Con Noticiero en México, Estados Unidos, y creo que hay un hueco ahí, una pieza que no ha amalgamado. Pues mira, me lo llevo ahorita, lo tomo como nota, tengo entendido, a mí me tocó estar en una reunión en algún momento como secretaria de seguridad, en una reunión que hubo en Phoenix para Sí. construir una agenda en común, ¿no? Sí. Creo que la colaboración es muy importante Sí. en todos sentidos, sobre todo al ser frontera. La colaboración, como dice la presidenta, no la subordinación. No la subordina. Ajá. Pero a mí me parece que en Sonora siempre ha habido esta colaboración, incluso como presidenta municipal, por ejemplo, la ciudad hermana era Phoenix, ajá, sí. y siempre con muy buena relación con el alcalde en aquel momento, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que reforzar todo, hay una dinámica nacional, también hay que entender Sí, eso, sí. y en esa dinámica nacional también hay reglas que se deben de respetar, pero yo creo que al ser nosotros, Sonora, un estado fronterizo, hemos tenido una relación casi permanente. Yo ayer comentaba, mi suegro, que ya falleció hace muchos años, pero él de Bacadehuachi, él comentaba, me acuerdo que contaba, que pasaban a Estados Unidos como si nada, en aquellos años nada, pero además era hola fulano, hola, no, así se conocían, esa relación. Pero bueno, los tiempos cambian, ¿verdad? Y entonces se tiene que construir una relación que beneficie a ambos estados, en este caso a Sonora
y obviamente nosotros hay que pensar cómo nos beneficia Sonora y Arizona, porque Arizona Claro. va a decir, voy a mí que me beneficie llevarme contigo, ¿verdad? Eso es lo que debemos de construir, más Ahora, fuerte. Dos preguntas. Una, ¿cómo es que como egresada de comunicación le entras a la política? Esa es Sí. una. Y la otra, tu cercanía con el expresidente. Mira, yo entré a participar, voy a empezar con la segunda, yo entré a participar en este movimiento en el 2020. Ok. Yo fui invitada por el gobernador Alfonso Durazo. Ok. Con el presidente me tocó coincidir en las mesas de seguridad, Ok. cuando él venía aquí a Sonora y se llevaba a cabo las mesas de seguridad. Eso te diría. Y la otra pregunta era, ¿por cómo llego de comunicadora? Fíjate que yo estudié la carrera de comunicación porque me encanta la carrera de comunicación. Yo les digo, si yo vuelvo a nacer, volvería a estudiar comunicación. Ok. Me gusta mucho esto, me gusta mucho la radio, sobre todo la radiodifusión, me gustaba mucho también la televisión, pero cuando descubrí la radiodifusión me encantó. Me gusta escribir, hubo un tiempo que pensé que iba a ser escritora, todavía pienso que puedo ser Ok. escritora, ¿no? Mira, no te sabíamos. Sí. Eso es, ok. Y yo durante muchos años tuve una revista. A mí me tocó ser primero, cuando recién salí de la carrera, ser fundadora de Radio Sonora como productora. Yo llegué ahí a Radio Sonora cuando Radio Sonora apenas estaban entrando los equipos, Sí. y ahí conocí al que hoy es mi marido. Mi marido era de los ingenieros Ok. que llegaron a hacer la instalación de los equipos, ahí lo conocí. Ah, y, mira. y bueno, tenemos 42 años juntos, Casados. casados, Ok. sí, con 3 hijos, entre paréntesis, 2 nietas, o sea, así que presumo mucho, ¿no? Pero bueno, y luego después ahí No, tuve- ya te brillaron los Sí, ojos, nada sí. más hablaste de la Ay, familia. sí, y de las nietas, pero bueno, después creo una revista, Palabra de Mujer, ¿no? Ok. Yo quería tener algo mío, y siempre he estado muy orientada con los temas de mujer, ¿no? Ok. Entonces, Palabra de Mujer fue todo un proyecto que duró 7 años con un grupo muy amplio de mujeres que me abrió la puerta en muchos lugares. Me abrió la puerta con las empresarias, me abrió la puerta con la red de mujeres periodistas, o sea, fue como con las académicas. Palabra de Mujer para mí fue ha sido algo muy grande para mí porque me abrió muchas puertas. Incluso te voy a decir, si me hubieras preguntado una semana antes de participar en política, que yo iba a participar en política, No yo sabes, te hubiera dicho que no, porque yo no lo tenía contemplado, Ok. ¿me entiendes? O sea, a mí me gustaba lo que hacía, pero veía las limitaciones. Ok. Veía que desde la comunicación, desde este esfuerzo, ¿me entiendes?, que Sí. hacía, no cambiaban muchas cosas. Ok. Y entonces sucede un tema ahí personal, complejo, fuera de mi alcance, de seguridad, de inseguridad. Y entonces digo, no, voy a participar. Y hay una persona ahí que de repente empieza como candidato, y yo dije, voy a llegar ahí a apoyarlo a él, a esa persona. Yo no iba ni con un partido ni nada. Mi visión era ciudadana, llegar ahí. Y bueno, llego ahí, lo apoyo, se pierde esa elección, pero entonces en el 97, don ¿Quién Jorge fue? Enrique Salgado. Ok. ¿no? Y en el 97, don Jorge Valencia me invita a era en ese año que se pierde, me invita a ser su director de comunicación social. Ok. Todavía, si te das cuenta, con mi carrera. Sí, ¿no? sí, Con sí. mi carrera. Lo de comunicación Ajá. todavía está ahí. Y como al año de estar con él, fue un alcalde con una gran visión social, una gran visión social. Él tampoco había estado en espacios políticos de toma de decisiones de ese tipo, venía también de la ciudadanía. Y ahí es donde yo decido voy a participar en política. Y bueno, pues he transitado, he estado en distintos momentos, y mi tránsito a este movimiento fue una invitación del gobernador que yo acepté y que… ¿Por qué acepté? A ver, esa pregunta no me la hiciste, pero yo te la ¿Por voy qué aceptaste? pero lo voy a hacer yo. ¿Por qué acepté? Porque en ese momento 2020. yo dije, a ver, Dolores, es momento de ir a las cosas que tú crees realmente y que tenía que ver con toda mi trayectoria, que yo ya había puesto en la mesa en mi trayectoria, los principios de Morena y los principios de este movimiento de la transformación
eran los que yo creo. O sea, cuando dicen no robar, no mentir, no traicionar al pueblo, pues eso es justo lo que hice cuando estuve en la presidencia municipal y en cada cargo que he tenido. Y entonces al gobernador lo conocía cuando él fue secretario particular de Vicente Fox y yo era presidenta municipal. Él siempre fue muy atenta, muy atento conmigo, aunque mi relación era muy institucional y muy formal, o sea, y donde realmente empiezo a conocerlo fue a partir del 2020 y agradezco mucho la confianza que me tuvo. ¿Cómo ha cambiado la forma de hacer política de cuando fuiste presidenta municipal a ahora? Yo no he cambiado la forma de hacer política. Okay. Para mí, hacer política es escuchar a los otros. No dejo de, o sea, no quiero olvidarme de que yo tengo 65 años y entonces tengo 30 años en el servicio público el próximo año 30, pero anteriormente mi vida era una ciudadana crítica, ¿me entiendes? Y entonces esa parte no quiero que se me olvide, entonces esa parte crítica es la que llevo aquí y por eso digo, si yo quería políticos abiertos, que yo quería esto, eso es lo que yo quiero ser, ¿no? Sí. Y eso es lo que he tratado de mantener hasta este momento. Bernardo dice, bienvenida a Cananea, excelente persona y con una gran trayectoria, dice. Sí. Gracias, Bernardo, gracias. Bueno, oye, pues, a ver, muy interesante toda tu trayectoria, obviamente ahorita no podemos hablar porque no son los tiempos, la aspiración es para la coordinación, pero, bueno, tú lo dijiste al inicio, pero aquí estoy, ¿no? Y ojalá y sea la agraciada. No, bueno, es que lo que sí se va a elegir es a quien coordine. A quien coordine, eso claro. se va a elegir, ¿no? Sí. No es una elección interna, es una encuesta, sí. ¿no? Pero sí va a haber una persona que se va a decidir que coordine. Entonces, pues eso es, ¿no? Entonces, oye, a ver, ¿los problemas de municipio a municipio son muy similares o son distintos? Por ejemplo, Hermosillo, problema de agua, Cananea, problema de agua, Guaymas, problema de agua, Hermosillo, Cananea, problemas de baches, o sea, lo fundamental, ¿sí es lo mismo o no? Mira, los gobiernos municipales tienen responsabilidades que son constitucionales y una de esas es la atención a los servicios públicos. Sí. El organismo operador de agua generalmente aquí depende del Estado. Sí, no, aquí depende del Estado. Pero desde hace muchos años el organismo operador de agua empezó a trasladar, o el manejo del agua se empezó a trasladar a los municipios. Hermosillo maneja, a mí me tocó un año antes, lo habían pasado al municipio, ¿ok? Ah, ok. Entonces por eso el gobierno del estado dijo, no, pues le toca a la alcaldesa y que ahí se le echa. Ok, ese dato no nos acordábamos. Sí, sí, okay. O sea, sí, es como si ahorita le pasan el estado al municipio y dice, pues espérame sí, ¿qué voy a hacer yo? Exactamente, ¿no? Okay. Bueno, pues eso es más o menos como está. Entonces ahorita, en este momento, de los organismos operadores de agua que todavía dependen del Estado, si mal no recuerdo, es Guaymas y Cananea. Y no sé si hay uno más, pero ahorita me acuerdo de Guaymas y de Cananea. Entonces, al municipio le corresponde eso. ¿Cuáles son las diferencias? Mira, hay una gran dependencia hacia el recurso federal. Eso también hay que decirlo. ¿Por qué? Porque la federación es la que recauda los impuestos más grandes, recauda el ISR. Y luego hay una distribución a los estados. Entonces, ¿cuál es la recaudación de los municipios? La fuerte, los prediales. Entonces, depende del municipio la capacidad de recaudación propia. Un municipio más grande tiene más facilidad. Yo no voy a poner el ejemplo de Cananea, pero voy a poner el ejemplo de municipios mucho más pequeños, donde recaudan prácticamente cero, ¿no? Cero. De los municipios que son 1,000 habitantes, 1,500 habitantes, estamos hablando de 72 municipios. Sí. San Javier, según yo, son 500 y cacho de habitantes. Entonces, de eso depende mucho la posibilidad y la operatividad de los municipios, ¿no? Entonces, los alcaldes se convierten en realidad también, como parte de sus funciones, en gestores de recursos estatales o recursos federales para poder potenciar el ingreso que ellos pueden tener. Ahora, Hermosillo es un municipio que por su tamaño, pues es uno de los municipios que mayor recaudación tiene propia en el estado, ¿no? O sea, el municipio recauda
predial y traslado de dominio como algo de lo importante. El Estado, el impuesto de la nómina, es el más importante, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas, la gran recaudación se lleva a través de la Federación. Bueno, pues ¿estás lista entonces para el siguiente paso? Yo estoy lista, y lo quiero dejar muy claro, yo estoy lista para sumar a todos los equipos, pero también estoy lista para sumarme, pero estoy lista. Muy bien, excelente. Un mensaje para el bello pueblo de Cananea. Decirles que qué buena calidad de vida deben de tener aquí, simplemente con el clima, simplemente con el clima es de envidiarse, pero no, tienen una ciudad muy bonita, tienen trabajo, tienen expectativa. La verdad es que llegas aquí y sientes sientes algo muy cálido, no de calor, sino de calidez, ¿no? Calidez humana. Sí, de calidez humana. Entonces, eso sí tenemos los de Cananea. Sí. No, muchas felicidades, de verdad. Y bueno, que hay muchas cosas por avanzar seguramente, pero bueno, pues también tienen una presidenta municipal que es mujer, ¿no? Y yo reconozco el esfuerzo de todas las mujeres cuando llegamos a los espacios públicos, y ese es el caso también de Esmeralda. Muy bien, pues excelente. María Dolores del Río Sánchez, exfuncionaria estatal y aspirante a la coordinación estatal en la defensa de la transformación y la soberanía en el estado de Sonora. Así es. Pues de aquí a 21 días volveremos a platicar. Sí, a seguir trabajando, a seguir recorriendo este estado que además tiene muchas historias y muchas sorpresas. Muy bien, muchas gracias. Vamos a una pausa rapidísimo, regresamos. Gracias.